Muy bien. Nosotros, cuando hablamos de Roma, podemos hablar, y ahí tenemos que empezar a distinguir entre lo que son las instituciones políticas y el derecho. Profe, Sí. ante todo, disculpe que le interrumpa. Sí. Yo por error le mandé requerimientos y los mandé por mail. Bueno, ¿y? No, recién se los subí al campus. A futuro, mandarlo en el campus, si lo sé dentro, no hay inconveniente. El tema es dentro del campus, yo nunca me auditaron con esto, es para la tranquilidad de demostrar que lo que ustedes hacen en el curso tiene un reflejo. ¿Ah? Sí, sí. Pero ahorita, así que no hay bueno, entonces, lo que nosotros tenemos es que resulta conveniente distinguir dos situaciones que tienen diálogo recíproco, pero que son diferentes. Una tiene que ver con las instituciones políticas y esto realmente a decirlo así, ¿quiénes gobernaron? No si fue Juan o Pedro, mientras que lo del derecho tiene que ver con qué normas se diseñaron y aplicaron. Hecha esta aclaración, ahora vamos a hacer algo. Vamos a tratar de entrar en la primera secuencia, la secuencia de las instituciones políticas. Y ahí aparece algo que es una secuencia. ¿Pero tranquilo borrar ahí? Sí, pero esto puede llegar a ser peor que el papelito. Pero es una cosa que además creo que si entro demasiado en contacto con eso, si me ven la semana que viene sin mano, se puede llegar a explicar. Bueno, más allá de que agradezco la atención. Pero bueno. Además el tipo que escribió antes acá, uno escribió con un nombre que no es como es indeleble, sino indeleble. Bueno. Pequeñas delicias de la vida escolar. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hay una secuencia que comienza con lo que se conoce como formación o la fundación de Roma, y empezaría a mediados del siglo VIII antes de Cristo. Ya tenemos la fundación de Roma. Entonces, demasiado claritos. Entonces tenemos la fundación de Roma,
más o menos 250 años, donde está la monarquía. En esta época, Roma es una comunidad muy chiquita, muy chiquita. Estamos hablando de un pueblito. Un pueblito que si esto fuese aproximadamente el mapa de Italia, está en medio de la territorio, abarcando en su apogeo de esta época lo que hoy es el actual Lacio, que es una de las regiones. Vamos diciendo, Lacio sería hacia el 500 a.C. Y nosotros decimos que estamos antes de Cristo, siglo 8, 700 y algo. De hecho, se considera que la ciudad de Roma no es 773 años, no es necesaria ninguna precisión. Entonces, fundación de Roma, monarquía. A partir del año 509, finales del siglo VI antes de Cristo, recordemos que antes de Cristo, el final es 515, 504, 501, y el principio del siglo en ese momento es al revés. Al revés. Acá es comienzo del siglo, el 80, el 90, hasta no sé, ahí se da. Entonces, hasta el año 27, entonces finales del siglo I antes de Cristo, tenemos la República. Son más o menos 500 años. Y desde este momento hasta el 476 tenemos el imperio. Estamos hablando, tomando como referencia el imperio de Occidente. Y fíjense bien cómo varían las cosas según el tiempo. Y según las circunstancias. Si nosotros vemos el mapa del Imperio Romano, vamos a ver, busquen en sus dispositivos móviles un mapa físico-político de Europa. Busquen el mapa físico-político, nada más que político-físico de Europa. Ustedes ven ese mapa de Europa, ¿dónde dirían ustedes que están las comunidades, los países con mejor calidad de vida? En el norte. En el norte. O sea, podríamos decir, en definitiva, más allá de que nos pueda resultar agradable o simpático, que es de Italia del Norte, de Milán para el norte, incluyendo Alemania, incluyendo Inglaterra, incluyendo Dinamarca. Ahora, en realidad, en la época del Imperio Romano, o sea, que ahora ya sabemos, ya no es cualquier Roma, es esta época, que es la época del máximo esplendor
bajo el gobierno romano. Buena parte de esas regiones que hoy identificamos como las más prósperas e importantes estaban en manos de los bárbaros, pueblos que los romanos, de una manera bastante despreciativa, consideraban inferiores. O sea, casi toda Alemania estaba afuera del imperio. Escandinavia estaba totalmente afuera. Las Islas Británicas solamente Inglaterra y Gales. Entonces, en buena medida, podríamos decir, si tomamos el mapa de Europa, lo podríamos correr más o menos unos 1000 kilómetros para el sur y nos encontraríamos con que el primer mundo de ese mundo antiguo, en vez de estar en toda Europa, localizado en el norte de Europa, está girando alrededor del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, en vez de separar a los pobres de los ricos, a los que están con mejor calidad de vida y los que están en mejor calidad de vida, era el elemento de unión. El imperio romano era un imperio que giraba alrededor del mar Mediterráneo. O sea, era el mar Mediterráneo y las costas que estaban. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿por qué lindo o feo? ¿Por qué? Bueno, pero lo que pasa es que además también en esa época hay una cuestión tecnológica y es lo siguiente: el mar permitía mucha mejor comunicación en esa época, mucha mejor comunicación, estamos hablando de comunicación, digamos, no solamente de mercancías. Hoy ustedes saben que indudablemente las mercancías de mayor consumo a nivel mundial, el más masivo consumo a nivel mundial, se hacen por barco. El barco resulta mucho más económico. Se calcula que transportar una carga por barco sale 10% o menos de transportarla por ferrocarril, que es el transporte más barato antes del barco. El ferrocarril sale un tercio del transporte automotor, el transporte por aire directamente. Por eso fíjense, un contenedor de algo que te traes desde China, recorre la mitad del mundo, no sé ahora exactamente, pero hace un par de años salía de transporte $8.000, $7.000. Estás hablando de un contenedor de un pie, de los largos. Vos te llevas una valija en el avión con 20 kilos y te cobran $30, $40, $50. Por eso es que los productos chinos salen tan baratos. Se produce barato, pero el transporte en sí mismo es barato. Vos tenés adentro de uno de esos contenedores y podés llegar a traerte más o menos, capaz que 4.000 zapatos, 5.000 zapatos. O sea, en el costo del zapato, el zapato te cuesta de transporte $1.50. Reventás a todo el mundo, ¿se entiende? Estas son las cosas. En cambio, vos traes eso por avión, claro, el producto, ustedes saben que, por ejemplo, uno de los productos, son pocos los productos que se transportan habitualmente por avión. Tienen que justificar mucho entonces, por ejemplo, se venden flores ecuatorianas en Europa, que van por avión, las cortaste y la flor no puede pasar más de 48 horas para que queden en la góndola del supermercado, tal vez una semana, y eso están en atmósfera modificada. Bueno, ahora, capaz que el precio que en la góndola en Ámsterdam, que es el gran mercado de flores de Europa, sale
$1,80 o $2 fueron de transporte. Esas son las cosas. Claro. Hoy, eso es transporte de carga. Pero el transporte de personas, ustedes piensen, un barco más o menos avanza a la velocidad de una bicicleta. No quiero decir que es una bicicleta. O sea, que más o menos te está haciendo como mucho 35, 40 kilómetros por hora. Por eso que los barcos que salen de China que están acá pasan 20 días, 3 semanas. Claro, lo que pasa es que el barco hace 30 o 40 kilómetros por hora de manera permanente. Entonces, un barco que hace 40 kilómetros por hora y en un día te hace 900 kilómetros. En 20 días te hace 18.000 kilómetros. No para, no es más simple. Imagina vos si tenés que viajar de Buenos Aires en un transatlántico hasta Sevilla y encontrar alrededor velocidad. Excepto que sea muy divertido el pasaje de el barco, por eso cada cruce, pero en la época romana era más rápido ir por mar, porque la gente iba o caminando o iba en carretas que iban a paso de hombre, a paso de mar. Lo del Imperio Romano se armó sobre el mar y sobre la comunicación con el mar. Y en este sentido, claro, eran tan romanizadas, tan semejantes a lo que pasaba en la ciudad histórica de Roma, las cosas, lo que hoy es París, con, pónganse, Túnez o con Lima. O sea, hoy nosotros tenemos una idea de que esas regiones son distintas, habitadas por gentes diferentes, con costumbres muy diferentes. En ese momento, por supuesto, que hay diferencias regionales, pero era todo muy parecido. Por eso las ruinas romanas son tan parecidas. Ahí, en donde hay ruinas romanas, los romanos tenían ciertos hábitos que trasladaban con ellos. Como por ejemplo, el hábito de utilizar los baños públicos. No solamente era una cuestión de higiene, sino de encuentro personal. O sea, los negocios se hacen en los baños públicos, las roscas políticas se hacen en los baños públicos. Todas las cosas, había baños termales. Por ejemplo, no sé si escucharon hablar de una ciudad inglesa, se llama Bath, precisamente. ¿Y por qué se llama así? Porque hay unos baños públicos como de los romanos. Entonces, tenían baños en Alejandría, en Egipto, y en Inglaterra. Los romanos eran además muy hábiles en cosas prácticas. Ustedes imagínense, salgo un poquito de la política. Los romanos inventaron el hormigón, no el hormigón armado, no el de ponerle varillas de hierro adentro, pero inventaron el hormigón con capacidad de fraguar en agua. Por eso podían construir. Fraguar quiere decir, o sea, de endurecerse. No, de que se construyeron. Y usaban unas técnicas que eran, fascinantes. Ustedes imagínense lo siguiente. Eran capaces de transportar agua con los acueductos desde 200 o 300 kilómetros. En ese transporte de agua de 200 o 300 kilómetros, había veces que la diferencia de altura entre el punto final, ellos usaban
se moviliza simplemente porque está más arriba. Por declinación. Sí. Ahora, capaz que en 300 kilómetros el desnivel era de 50 metros. Entonces, imagínense darse cuenta que eran 50 metros y tenés que tener una pendiente capaz que de 1 grado, de 1,5 grados. Hoy que vienen nuestros genios a trabajar en casa y te utilizan ¿cómo es? El metro láser y los boludos se equivocan, imagínense, en una cosa de 4 metros y estos tipos te podían construir un acueducto de 150 kilómetros y el agua llegaba. Acá te dicen nuestros genios, no me di cuenta. Entonces, pero esto es para que piensen de práctica, que al margen de ser prácticos, ellos tenían ciertas costumbres, ciertas prácticas que repetían como si fuese un modelo. Llegaban a un lugar, hacían el trazado de la ciudad, traían agua, armaban sus mercados, sus lugares de reunión, de espectáculos. Y esto lo hicieron alrededor del mar Mediterráneo. Ahora bien, nosotros decimos 476 y se acuerdan que yo les había contado que no se lo terminé de decir. Si bien Roma comienza siendo una estructura más o menos homogénea, en algún momento se empieza a pensar que gobernar esa estructura es disfuncional, es inviable. Y entonces crean una división de ese imperio, que aproximadamente esa división, que es en 2 partes, una occidental y una oriental, se divide más o menos donde hoy es Croacia, Eslovenia. No es que había una delimitación permanente, pero lo cierto es Francia, España, Italia, Marruecos, Argelia, Libia entrarían dentro del sector occidental y la otra parte, que incluía lo que es Turquía, Siria, Egipto, los Balcanes, la parte oriental. Esa parte oriental, con sus evoluciones, sus transformaciones, va a existir hasta el 1453, o sea, casi otros 1000 años, del 476 al 1453. Del imperio, nosotros vamos a distinguir entre el principado y el dominador. Una cosa que no les había dicho también. Una cosa que no les había dicho. Podemos hacer una comparación, ¿no? Pero esa forma de vida política de los romanos era, más allá del pragmatismo, por un lado, funcional, y de la crueldad que los romanos tenían en su vida pública y en sus contiendas políticas. Por ejemplo, el hecho de los gladiadores famosos, había una atracción popular por este tipo de hechos crueles.
subversión. Y en este sentido, más allá de esto, lo cierto es que al interior del Imperio Romano la gente vivía mucho mejor que fuera del Imperio. Por ejemplo, en el Imperio Romano, la gente que vivía en las grandes ciudades tenía subsidios al consumo de alimentos. Los emperadores, para después hablar de esto, regalaban aceite, carne y trigo o harina. Y en el momento del imperio ya no había obligación de prestar servicio militar. Con lo cual era una vida relativamente cómoda. Lógico, no es la vida que a quienes tenemos la suerte de vivir en países por lo menos medianos en cuanto a calidad de vida, nos gustaría vivir. La gente del Imperio Romano tenía una esperanza de vida de 50 años, 55 años. Ahora, fuera del Imperio Romano, uno dice esperanza de vida de 50 años, no quiere decir que la gente no había ancianos, quiere decir que había mucha mortalidad infantil, que había mucha enfermedad infantil del primer año, también había problemas infecciosos, problemas de accidentes mal curados, cosas por el estilo. Pero fuera de eso, los que estaban afuera del imperio era mucho peor. Entonces, nosotros tenemos es que ese imperio tenía una estructura. Piensen en los siglos. Por ejemplo, nosotros a veces también algo comentamos en la clase pasada, y también a veces se lee en algunos libros, en algunos documentales, algo que era muy importante de los romanos era su ejército. Ahora, proporcionalmente hablando, el ejército en la época del imperio era muy chico, proporcionalmente. Y tal vez había 300.000 soldados. Mucho para nosotros hoy. El imperio en ese momento tenía 100 millones de habitantes. 100 millones de habitantes. ¿Qué es lo que pasa? El imperio por media funcionaba porque no había mucha presión sobre el servicio militar. Pero esto que yo les estaba diciendo antes, la división del imperio, hoy los atacaban en un lugar, después los atacaban en otro. Entonces las legiones se tenían que ir movilizando. Claro, una cosa es que vos te tengas que movilizar desde la costa del Mar del Norte, cerca de Calais, a Suiza, y la otra te van a movilizar de la costa del Mar del Norte, cerca de Calais, hasta Arabia. Esto es lo que o sea, los desplazamientos, por más que los romanos se movían muy rápido, y ustedes no sé si también escucharon, los romanos fueron grandes constructores de caminos. Estiman los arqueólogos que habrían construido aproximadamente unos 300.000 kilómetros de caminos. Caminos que estaban en condiciones. Ahí viene la frase: todos los caminos. Sí, todos los caminos conducen a Roma, porque en realidad, así como nosotros en nuestros días, me imagino que esto es una suposición, pero que debe tener un vínculo con el Imperio Romano, en casi todos los países, las rutas parten de un kilómetro cero. Nosotros tenemos nuestro kilómetro cero, es el Congreso, la Casa de los dos Congresos. Por eso que a veces uno va en una ruta en el interior y se estoy en el kilómetro 2800. Así como 2800. Si la ruta empezó hace 500 metros, porque se empezó a medir desde la ruta
3, empieza a medir desde acá. No digo que en todos lados sea así, hay que ver también otra cosa. Recuerden que hay rutas que son nacionales, rutas que son provinciales. Entonces, ruta 4, por ejemplo, ruta provincial, caminos infraestructuras. Pero a veces la identificación, kilometraje, la provincia también tiene su kilómetro cero. Pero, entonces, los romanos habían hecho su kilómetro, su medición cero de la vía Apia en Roma. Y esto le permitía relativamente desplazarse rápido. Lo que rápido es con 30 kilómetros, 25 kilómetros, 40 kilómetros por día. Bueno, entonces, para que ustedes tengan una idea, fíjense, 100 millones de habitantes. No hay mecanismos de tratamiento de información que se parezcan a los nuevos. No estamos hablando de las computadoras, sino ficheros, los elementos de escritura eran mucho más toscos y lentos. Uno no se da cuenta, lo que pasa es que es escribir con un bolígrafo comparado con lo que es escribir con una plumita o con un son. Alguien que era un soldado prestaba servicios a lo largo de 25 años, capaz que había estado en Crimea, de Crimea prestó servicios en Portugal, de Portugal pasó a Suiza. Este señor cumple los años de servicio y pasa a residir por decisión propia en Chile. Todos los meses llegaba su jubilación. Acá tenés el sistema, no sé qué, hoy se perdió, se cayó el sistema, no encontramos los recursos. Imagínense entonces cómo serían de prácticos estos tipos. Y organizados. Organizados. Entonces, esto también es una característica del temperamento romano que también se volcó en el derecho. Por ejemplo, dicen los arqueólogos, Roma, si no está muy cerca del mar, no está en el mar, sobre el mar. Ostia era el puerto de Roma, el puerto marítimo. Lo han descubierto unos muelles de la época romana y en esas construcciones, pensando que había mucha gente que no sabía leer y escribir, que además hablaba otros idiomas, tenían dibujitos que guiaban, dibujos de pulpo. Ahí es que llegaban, que pescaban pulpo y podían despacharlo, distintas cosas. O sea, eran personas que sabían tener este sentido de practicidad. Ahora vamos a volver un poquitito a esto. ¿Por qué se llama? Primero, ¿qué caracteriza? El principado y dominador. ¿Se acuerdan que el lunes estuvimos hablando de Julio César? ¿Qué habíamos dicho de Julio César según sus propios contemporáneos? Para los contemporáneos, Julio César, algunos contemporáneos, Julio César, ¿qué rasgo, qué característica había tenido que lo hacía? Buscar poder, pero además de que buscar el poder, usa sus intereses Antes que cualquier otra. entonces, yo me voy a ir ahora un poquito hacia atrás, paso. En esta época donde hay reyes
que al parecer parece que más que reyes de los romanos, hoy se sospecha, se interpreta, que Roma era un pequeño poblado dominado por otra cultura que estaba más al norte, la Toscana, Firenze, la capital de la Toscana, que eran los etruscos. Entonces parece ser que los primeros reyes serían ocupantes etruscos, o podría ser. Los reyes, si bien no tenían muchísimo poder, a los romanos les quedó muy marcado la idea de que los reyes concentraban poder y que eso no era bueno. Cuando echan a los reyes y se establece la república, crean paulatinamente esas instituciones que se integran en lo que llamamos nosotros que es el curso de los honores, el cursus honorum. Igual, profe, ese tema de los reyes fue un tema preponderante para pasar de la monarquía a la república o de la forma de términos soberbios. Bueno, entonces era un personaje que le echan, le adjudican una conducta criminal, una violación de la hija del patricio. Sí, pero da la impresión, lo que dicen los estudios actuales, es que en realidad, digamos, ese fue como un desencadenante de un rechazo hacia los reyes. Entonces, lo que hicieron fue dividir el poder de los reyes. De hecho, acuérdense que de tener un rey pasan a tener dos cónsules, esto lo habíamos mencionado. Y otra cosa, fíjense cómo hay cosas que a veces, y por eso que la historia romana es a veces tan atendida para reflexionar sobre el presente. Nosotros vivimos en un país con todas las experiencias de cientos de años. Se acaba de reformar la Constitución de Formosa. El señor Gildo Infran parece que no va a poder ser reelegido más, pero sí puede ser en el 2023, hace como 30 años. Imagínense, 30 años seguidos de gobernador. Bueno, los romanos ya sabían, no tanto, eso de que un tipo se pueda perpetuar. Y fíjense también, en provincia de Buenos Aires, todas las resistencias que ha habido, y no sabemos si esto va a durar mucho, para que los intendentes no puedan ser reelegidos. Bueno, yo soy de Portugal y tenemos agregas, no sé cuánto. Tenemos agregas, no sé cuánto mandatos, pero después yo trabajo en un negocio de se hizo y estuvo el padre de Granados, después estuvo la mujer de Granados y ahora está Gastón Granados, que se dijo. Sí, ¿no? Y casi todo el Gran Buenos Aires es así. En Ituzaingó, cuando se cree Ituzaingó, estuvo descalzo, ahora está el hijo de descalzo. O sea, desde que se creó. Bueno, Moreno, creo que West en su momento, que también estaba en hace 20 años. O sea, Yo soy Isidro y tuve la identidad pose. Bueno, pero fíjense, o sea, esto los romanos no lo hubiesen soportado. ¿Está? Y de estas cosas prácticas ellos algo sabían. Entonces, en la República la idea de cosa pública implicaba la renovación y el control. Por ejemplo, si vos eras cónsul, no podías pasar a ser cónsul al año siguiente. Tenías que dejar pasar creo que 2 periodos. Ahora, esa vida republicana empezó a entrar en crisis en el siglo I antes. Y esto tenía que ver con la dimensión enorme de los territorios, con el agotamiento del modelo de ciudadanos, que en ese momento sí eran ciudadanos que querían haber prestado el servicio militar. Entonces, bueno, todo eso se va haciendo cada vez más difícil hasta que viene Julio César y ahí está toda esta reacción
es el sobrino de Julio César, que se llama Augusto. Octavio en realidad, Augusto. Este Octavio es el primer emperador. La palabra emperador en ese momento no significaba lo que significaba. El emperador era un jefe militar exitoso. Era parte de un proceso de reconocimiento, de herencia que la población le concedía a un jefe exitoso. Claro, él se dio cuenta. Mi tío, que era tan hábil, que tenía tanto poder, se quiso hacer coronar. A suave huello, no vamos a hacer lo mismo. Entonces, él como hacen muchos hábiles manipuladores de la vida pública. No sé si ustedes vieron estos días, hace 2 días, no sé si vieron las noticias internacionales de lo que pasó en China. Desfile militar. En ese desfile militar, ¿quién se estaba al lado del señor Xi Jinping? Putin y Il-sung. Un gordito que cada 2 o 3 veces amenaza con que tiene un pedazo en algún lugar. Y, bueno, o sea, ahora, este señor Xi Jinping, mostrando no sé cuántos misiles, aviones, barcos, submarinos, hablaba de la paz. Hacemos este desfile para la paz, porque no hay nada más pacífico que mostrar a 300.000 tipos que funcionan como si fuese un relojito. Como diría nuestra antigua canciller, que son todos iguales. Parecían todos iguales. Realmente en esta sí parecían todos iguales. Lo cierto es que este Octavio triunfa. Este Octavio triunfa sobre Marco Antonio, que era había sido el nuevo general de Julio César. No. Yo acá vengo a devolverle el brillo a la República. Yo no soy un déspota, yo vengo de la República. Entonces se hizo nombrar cónsul, procónsul, pretor, censor, se hizo nombrar todo. Al mismo tiempo, tribuno de la plebe, y se hizo nombrar senador. Y en el Senado se hizo nombrar príncipe. Príncipe en ese momento significaba que era el que votaba primero. Pero claro, cuando Augusto quería decir algo, votaba y hacer lo que quiera. Yo ya voté, hermano. Vos sacás los pies del platito, te puede ir mal. Por eso viene el nombre principal. O sea, en este sentido, Augusto era muy hábil. ¿Por qué? No solamente por mentiroso, que lo era, sino porque dejaba un espacio de poder a los sectores senatoriales. No se quedó con todo. No hizo como algunos plantearon acá en este país, vamos por todo. Vamos por lo más importante. Y el resto se reparte. Entonces, tengamos la fiesta en paz. Ese modelo duró 200 años. Después, por influencias orientales, también por la misma guerra, lo cierto es que los emperadores se convirtieron en personajes mucho menos atentos a la vida republicana y se empezaron a concebir a sí mismos como dueños, esto es lo que quiere decir dominus. Hablaban incluso antes de la aceptación del cristianismo, ellos eran dioses y señores. Deus es dominus. Fíjense una cosa que también para nosotros está tan incorporado a nuestra manera de ver las cosas que no nos llaman tanto la atención. En esta época es que aparecen las coronas modernas. La corona que es un símbolo que pretende identificar los rayos del sol. Entonces pone la corona
aureola que tienen las imágenes de los santos. Entonces, eso es en el último periodo del Imperio de Occidente. Entonces, por eso hablan de que dicen que esta es la etapa republicana del Imperio. O sea, hay ciertas, por ejemplo, un personaje. Nosotros lo habíamos mencionado, pero no habíamos dicho algunas cosas. ¿Se acuerdan lo del pretor? ¿Qué era el pretor? ¿Qué dijimos? Hablamos del pretoriano. El pretor que era El interpretor. El que interpretaba la ley. Está bien, pero en realidad el pretor era algo parecido a un jefe de policía y a un juez al mismo tiempo, dentro de nuestra. ¿Se acuerdan de los que vieron la película Gladiador? El personaje ese que lo traiciona al protagonista Máximo, que tiene el pañuelo en el cuello. Ese es en realidad es el jefe de la guardia pretoriana, porque ese es el pretor. Entonces, los pretorianos en algún momento llegaron a ser claves porque eran los que cuidaban al emperador, y si el emperador no nos trataba bien, los pretorianos eligían a otro emperador. Entonces, pero el pretor, fuera de esta imagen truculenta y mafiosa, era el que mantenía el orden de la ciudad, el responsable de mantener el orden de la ciudad. Había varios, pero también había un pretor tributatis, un pretor de la ciudad, para mantener el orden y resolver los pleitos entre los ciudadanos, y un pretor peregrino, que era el que se ocupaba de hacer lo mismo, pero con los extranjeros o con los extranjeros y los ciudadanos. Cuando el pretor asumía su cargo, emitía un edicto. El edicto era una disposición normativa de alcance general, como si fuese una ley. No sé si ustedes en penal escucharon alguna vez, o el profesor les dijo, antes había edictos de policía. Los edictos de policía regulaban algunas conductas, por lo que tiene que ver con la prostitución, la vagancia, el juego, que no estaban en el Código Penal. Los edictos no se practican, no se reconocen, pero era una normativa penal que era aprobada la policía. Y todo venía de la época de, no que venía inmediatamente sin censura de la época romana, pero entonces el pretor hacía algo así, asumía su cargo al final del año, el pretor también era una magistratura anual, y entonces emitía su edicto. En Roma, el pretor no tenía la obligación de tener el mismo edicto que el pretor del año anterior. Podría cambiar. En la práctica cambiaba muy poquito. No cambiaba nada. Pero podía cambiar. Y de hecho, el pretor más innovador era el pretor peregrino. Había cosas que no tenían ningún tipo de normativa previa, hasta que llega un señor más o menos ahí en el principado del dominado, que es Salvio Juliano, que redacta el edicto palestino. O sea, un edicto que concentra toda la experiencia anterior y a partir de ahí se congela la producción del derecho pretoriano en un sentido originario. ¿Se entiende esto? De hecho, acá nosotros vamos a encontrar
no hay división de poderes, que no hay criterios de distribución de competencias equivalentes a las nuestras. En realidad, casi hasta el siglo XIX, en muchos lugares, esto que les voy a decir ahora se va a repetir en el derecho indiano, en la experiencia colonial. Gobernar es juzgar, juzgar es gobernar es legislar. O sea, no hay, quien tiene autoridad puede dictar normas y puede resolver los conflictos. Entonces, en Roma había varias autoridades. Había asambleas que se llamaban comicios. Comicios de distinta índole. Los comicios dictaban leyes. Los emperadores pudieron hacer constituciones imperiales. Las constituciones no son constituciones, sería como una ley, claro. Había plebiscitos. El nombre plebiscito también viene de las asambleas de la plebe, podían dictar normas. Los príncipes podían dictar normas. Había muchísima producción normativa, como los edictos. Muy bien. ¿Por qué enseñar todo esto? Primero porque tenemos que en toda esta época se producen muchas normas. Pero además, porque Roma, y también es muy importante, en Roma hubo un fenómeno innovador y singular que es la aparición del jurista. En las culturas antiguas no había juristas en un sentido equivalente al nuestro. Había operadores del derecho, sí, en toda sociedad había operadores del derecho, más allá de que lo que podamos entender como derecho de cada sociedad puede ser diferente al nuestro. Vamos a decir, en toda sociedad hay normas, en toda sociedad hay conflictos, en toda sociedad hay resolución de conflictos. Ahora, en general, en el mundo antiguo, lo que hay es una mezcolanza entre religión, derecho. Con los romanos aparece por primera vez gente que se ocupa exclusiva o preponderantemente del derecho. A ese puede estar todo. ¿De qué? De todas esas normas. No tanto por eso, sino, al parecer, también el mismo surgimiento es un poco impreciso. Ustedes saben, pero vamos a mencionar y algunas cosas vamos a repetir el lunes. Nosotros tenemos estos 1200 años, más otros 1000. Tenemos bastante información, pero también tenemos enormes logros. Y muchas de las cosas que los historiadores saben hoy son inferencias sobre inferencias, fragmentos que remiten, para que ustedes tengan una idea, se conocen aproximadamente los nombres de 600 juristas. Sin embargo, de esos 600 juristas, porque se conoce ese nombre y el título que escribieron.
estar. Pero lo que los historiadores consideran es que el surgimiento de los budistas tuvo mucho que ver con la existencia de una vida cívica donde las decisiones debían ser razonadas, debían ser justificadas. Entonces que hay todo un tema de argumentación que no basta con lo fortuito, la adivinación, la intervención, no, es cuestión de argumentar. No es para descartar porque puedo ser preciso, pero para decirle que tampoco se sabe mucho. Lo cierto es que aparecen los grupos, o sea, aparecen personas que hacen de la reflexión y el estudio del derecho su actividad preponderante o exclusiva. En un momento, esa actividad no es remunerada. Por eso vienen todas estas cosas que todavía algunos plantean, queriéndose hacer más los puros, lo que realmente son. Fíjense cómo se llama lo que nosotros como abogados cobramos por nuestros servicios. Honorario. Honorario no tiene nada. Honorario tiene que ser bien tangible, bien. Lo que pasa es que inicialmente, así como hablamos del curso de los honores, ser experto en derecho era algo que proporcionaba honor y votos. Muchos de los juristas eran políticos que prestaban su servicio como parte de la campaña. O sea, no, andá a preguntarle a fulanito de tal que después tenés que votar en los comicios. Pero lo cierto es que, por los motivos que sean, con los romanos aparecen por primera vez en la historia de la humanidad juristas que se dedican exclusivamente al derecho. Entonces, nosotros tenemos que aproximadamente en esta época, aparece algo que se dio en llamar después el derecho clásico. Yo no voy a hacer la línea de tiempo ahora, pero sí entendamos que aproximadamente en esta época, entre finales de la República y mediados del Imperio, hay algo que se conoce como derecho clásico. Es el momento de la aparición y el protagonismo de los juristas. Tanto protagonismo tuvieron los juristas que este señor Augusto, del que hablamos hace unos minutitos, a algunos que eran sus amigotes, pero sus amigotes en el sentido hábil de Augusto. Augusto sabía perder, sabía ceder espacio, pero a los juristas más destacados de su época, que no le ponían palos a la rueda a él, les concedió el ius publicae respondente, el derecho público a responder. Esto significa ni más ni menos que los juristas que te contaban con este ius publicae respondente, vos como particular le ibas a hacer una consulta y le pagabas. Y este señor te podía despachar, expedir, lo que sería un dictamen. Vos con ese dictamen ibas ante el juez y le decías, mire señor juez, usted tiene que resolver, sí, porque Pirulito, que tiene ius publicae respondente, que se creó el emperador, dijo esto. Ah, listo. O sea, estamos en una época y en una situación donde la doctrina es fuente formal del derecho. No es que es una fuente material, era obligatoria.
partido porque estaban sintiendo los partidos tan desesperados, tan desesperados.